es la audiencia inicial? Voy a hacer un pequeño preámbulo, ¿no?, de cómo inicia el procedimiento. Todos sabemos que en este nuevo sistema, pues la forma de iniciar el procedimiento penal es a través de el momento exacto que se tiene conocimiento de la noticia criminis. La noticia criminis, que puede ser enterada a través de las diversas autoridades, uno, la presentación de denuncia o querella, o bien cuando se tiene conocimiento del hecho delictivo, es decir, a través de un hecho flagrante. Y es ahí donde voy a hacer un pequeño preámbulo cuando hablamos de delito flagrante. Obviamente, cuando hablamos de flagrancia, ya en la reforma constitucional del año 2008, vemos que está persistiendo la flagrancia material, que es aquella a través del cual se tiene conocimiento del hecho delictivo, es decir, la persona es detenida al momento de estar cometiendo el hecho ilícito, flagrancia material. O bien, los presupuestos de cuasi flagrancia que fueron normados en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dice, el artículo dice, inmediatamente después de haberse suscitado el hecho, y nos da los presupuestos de cuasi flagrancia. Pero ¿qué vamos a entender con inmediatamente después? Porque ya vemos que ni la Constitución ni el Código Nacional nos da un parámetro, un tiempo, un plazo definido. Y vamos a ver también que esta ambigüedad o esta obscuridad ha venido a ser saneada por nuestra Corte Suprema, que nos dice que se entenderá inmediatamente después, y entre paréntesis, el tiempo indispensable para que se demuestre que no han cesado las acciones de persecución. Entonces, esto de inmediatamente después tiene que ver con este razonamiento, y la persona debe ser puesta de manera inmediata a disposición de la autoridad más cercana, de acuerdo a lo que dispone el artículo 16 constitucional. Y de ahí se abren los presupuestos de cuasi flagrancia previstos en el artículo 146 del Código Nacional. Y voy a hacer mención del primero de ellos. Y dice que cuando la persona sea señalada por la víctima, testigo presencial del hecho, o con quien haya participado con él en la comisión del hecho delictivo. Y cuando hablamos del señalamiento, el código dice llanamente, habla señalamiento, pero no nos dice qué se debe de entender o cuántos supuestos de señalamiento hay y los alcances del señalamiento y cómo se debe de satisfacer un señalamiento, digamos, jurídicamente. Y bueno, vamos a ver que en la práctica nos encontramos con distintos tipos de señalamiento. El señalamiento que hace la persona con su mano, ¿no?, que es un señalamiento muy ambiguo, porque pues cualquiera puede caer en digamos, perspectiva de señalamiento. Dos, cuando la persona pues sí hace una referencia y dice, da un nombre específico con nombre y apellido, y que tampoco satisface la norma, ya vamos a ver por qué. Es decir, yo digo, bueno, sí, la persona que cometió el hecho delictivo se trata de Joana del Río. Estoy dando un nombre, estoy dando un apellido, y probablemente tampoco muchos logren, ya vamos a ver en audiencia, satisfacer el estándar del señalamiento, porque probablemente sí muchos pueden conocer a lo mejor el nombre, pero físicamente no me conocen, por lo tanto la descripción que puedan dar de mi persona puede ser muy ambigua, de tal manera que, bueno, vamos a ver más adelante cómo este supuesto también puede ser fácilmente pues confrontado por la defensa y ponerlo en duda. Entonces, si el señalamiento de mano, el señalamiento que se hace, inclusive fíjense, ahorita me viene a la memoria, ustedes recordarán la película de Presunto Culpable. Ahí hay un señalamiento en donde precisamente el testigo presencial del hecho dice
que da el nombre completo de la persona que supuestamente había privado de la vida y es el presunto culpable, ¿no? No recuerdo cómo se llama, pero ese sí, mi agresor fue fulano de tal, o yo vi cuando fulanito de tal realizó tal conducta. Y da nombre y apellido. Entonces ahí es cuando le dice, a ver, te voy a pedir que me des la descripción física de esa persona. Y lo que hace el imputado, que estaba tras rejilla, se esconde para que pues el testigo no lo pueda presenciar, no lo pueda ver, y lisa y llanamente fue incapaz de dar una descripción de la persona. Por lo tanto, se dice que el señalamiento que logra satisfacer el presupuesto normativo del artículo 146 es, en su fracción segunda, inciso B, es solamente aquel que da una descripción física y dice, se da una descripción objetiva de la individualización de la persona. Es decir, tengo que dar una descripción tanto física, características físicas, como de vestimenta, si se trata de alguna seña particular, de tal manera que esa individualización que yo estoy haciendo de la persona sea capaz de, por ejemplo en esta sala, solamente recaer en un solo supuesto, es decir, en una sola persona. Por lo tanto, cuando hablamos de señalamiento, este solamente se satisface a partir de dos componentes, de proporcionar características físicas que lo hagan único, de vestimenta, y señas particulares que lo puedan hacer único en un sector, en un grupo de personas. Y es así como en audiencia, cuando se trata de hablar de un señalamiento, ahorita vamos a hablar cuál es la técnica, pero pues vamos a partir de que ese tiene que partir de características objetivas que permitan hacer única a esa persona. Siguiente presupuesto que nos habla el artículo 146 es que la persona sea perseguida ininterrumpidamente, la persecución material e ininterrumpida. Para eso le voy a pedir si pueden cambiar de lámina. Aquí está. Ya hablamos por señalamiento, vamos a hablar por persecución material. Y bueno, ya vamos a ver que perseguir a una persona no solamente implica que se haga a través de un vehículo o la común, que es una persecución material, es decir, el policía corre detrás de una persona sin perderlo de vista y que esto sea ininterrumpidamente. Y es ahí donde en un principio comentaba que se entenderá que esta persecución, hablando de plazos y de tiempo, tiene que ser de manera interrumpida. Pero ¿qué pasa cuando esta persecución se da, por ejemplo, en la sierra? Y hay persecuciones que nos ha llevado plazos largos, no sé, más de 12 horas, 14 horas, inclusive días. De ahí que fíjense que en la época de la implementación del Código Procesal Penal en el estado de Chihuahua, por ahí del año 2012, en la tercera generación de reformas a ese código se modifica el artículo y dice que se entenderá por persecución ininterrumpida aquella que se acredite que nunca cesaron las acciones de persecución e inadecuadamente tasaban, porque estábamos cayendo, ahorita voy a explicar, en lo que se había eliminado en este proceso de reforma del 2008, que era este plazo que se fijaba para la persecución, que en algunos estados era 72, 24, 18 y hasta 12 horas. Y es así que cuando hablamos de que una persecución ininterrumpida, pues se tiene que acreditar, uno, que nunca cesaron las acciones de persecución. También se tendrá que acreditar que si se pudo haber perdido de vista a la persona, otros elementos, cuando a veces lees el IPH del policía, es decir, el informe policial homologado, y de su mera lectura se desprende que pues ni hubo persecución, ni fue
ininterrumpida y que pues tampoco la apuesta fue inmediata, ¿no? Y ahí es cuando partimos con problemas severos para la acreditación, digo, desde el lado de la Fiscalía, o elementos básicos e indispensables que va a tener que hacer valer la defensa de que esta persecución ni fue material, ya vamos a ver bajo qué supuestos, y que pues sí hubo interrupción y que la persona demoró o esta inmediatez en la puesta a disposición. De tal manera entonces que esta persecución sí debe de acreditarse estos alcances y estos presupuestos que acabo de mencionar, para hacer valer este segundo inciso del artículo 146. Después vamos a pasar al el hecho de que la persona tenga en su poder objetos, huellas e indicios que hagan presuponer su participación en el delito. Y esto es muy sencillo cuando la persona es detenida y entre sus ropas, entre su persona, se encuentra el objeto material del delito. Entonces no tendríamos mayor parámetro, pero ¿qué pasa cuando esa persona al momento de esta persecución tira pues la mochila, tira ese objeto material que constituye uno de los parámetros del delito? Pues bueno, ya la Corte dice que esta persecución o esta detención se tendrá que acreditar que los objetos se encontraban dentro de su radio de acción. De tal manera que, bueno, entonces partimos de dos supuestos que se desagregan en este inciso. Uno es que se le encuentre entre sus ropas el objeto o bien dentro de su radio de acción. La que sigue, por favor. Y es así que entonces el artículo 146 va a ser lo primero que se va a discutir en esta primera audiencia que vamos a llamar la audiencia de control de la detención, en donde cada audiencia en esta audiencia inicial se desagregan varias audiencias, todas ellas se van a llevar a cabo dentro del plazo o término constitucional de las 72 horas, siendo la primera de ellas la de control de la detención. Y en la lámina pasada yo decía que en esta audiencia se van a discutir varios temas. El primero de ellos, ya dijimos, la flagrancia. Segundo, el caso urgente, es decir, aquellos presupuestos a través del cual el Ministerio Público va a solicitar, o va a tener más bien que acreditar en un control no ex post, sino ex ante, al juez las razones por la cual procedió a la detención de una persona sin contar con una orden judicial. Y vamos a hablar como un tercer supuesto, cuando en esta detención la persona, una vez que es detenida, dentro de los términos y plazos constitucionales, es puesta a disposición de la autoridad inmediata, es decir, del agente del Ministerio Público, y ahí viene un tercer tema a debatir en la audiencia de control de detención, que es, pues, derechos fundamentales del imputado. Es decir, que la persona no haya sido o no haya estado sujeta a una tortura, a plazos indebidos, que la detención y la puesta a disposición de la autoridad más cercana haya sido de manera inmediata. Todo esto tendrá que ser evaluado por el juez. No hace mucho, tal vez ustedes escucharon la noticia que salió en cuanto a un agente del ejército, un comandante del ejército que pues desgraciadamente fue privado de la vida, y precisamente ahí se dejaron en libertad a sus victimarios, toda vez que el juez consideró que había habido tortura de los victimarios, es decir, de estas personas que privaron de la vida al comandante del ejército,
También se discutió en esta audiencia de control de detención que los plazos para la puesta a disposición no había sido inmediato, sino que se habían excedido y por mucho, y que por estas dos razones, pues las personas se le habían violentado sus derechos fundamentales, razón por la cual decretó de ilegal la detención. Y pues bueno, si bien es cierto, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales no hay artículo expreso que diga sí, también en la audiencia de control de detención se tendrá que debatir, pues obviamente el respeto a los derechos fundamentales de las personas que están siendo detenidas, pero lo cierto es que obviamente con esta reforma al artículo 1 constitucional del año 2011 es uno de los aspectos que se tendrán que cautelar por el juez. Y como un cuarto elemento, vamos a ver justamente el control preventivo provisional. Y esto tiene que ver precisamente con la actuación de la policía. Ya, ¿qué es esto del control preventivo? De hecho, en el concepto que les estoy manejando, les puse abajo el registro de la tesis que nos da precisamente este concepto, y dice que consiste en los diferentes actuaciones de investigación que puede realizar la policía, y que todo esto tiene que estar en un legítimo desempeño del órgano que está realizando la detención. Dice, desde el punto de vista constitucional, cuando se realice el cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, siempre que se efectúe atendiendo a un estándar de excepcionalidad y la concurrencia y una sospecha razonada que se deberá acreditar caso por caso. Entonces, a través de este control es que la policía puede detener a otra persona, pero dice claramente que no por cualquier razón, sino que siempre y cuando se acredite un tema de una sospecha razonada. Esto de la sospecha razonada viene siendo un estándar probatorio. Un estándar probatorio que aquí hago alto y digo que es un estándar probatorio. Y para ello la Corte Interamericana nos ayuda porque nos dice, un estándar probatorio es aquel que sienta un mínimo crediticio o probatorio que las partes van a tener que dar por o acreditar para dar por las partes tendrán que acreditar para dar por solventado un hecho dentro de una audiencia, es decir, los mínimos crediticios que voy a tener que solventar para dar por acreditado un hecho. Ahora bien, dice también la Corte Interamericana que el estándar tendrá que ser construido por las partes, es decir, Ministerio Público normalmente maneja o trata de proponer un estándar probatorio bajo, mismo que la defensa, con aquello del principio de contradicción, va a tener que elevar y ponerle más alto al Ministerio Público para que no sea tan fácil la afectación del derecho. Entonces, cuando hablamos de estándar probatorio, supone que es la base del debate. Entonces, un estándar probatorio es igual a presupuesto de debate. Y aquí vemos que ya la Corte está manejando un estándar probatorio que es la sospecha razonable. La siguiente lámina, por favor. También para solventar este estándar, la Corte nos ha, en su jurisprudencia, es tesis aislada, que es la 286-39, nos dice, también va a haber niveles de contacto, es decir, en qué momento y a qué nivel puede haber afectación de los derechos del gobernado, de tal manera que en un primer nivel de contacto nos dice que va a ser una restricción temporal a un derecho. Pues normalmente este derecho va a ser a la libertad de tránsito o a la libertad personal, es decir, nos paran, y dice en este primer nivel de contacto que la restricción va a ser temporal en el ejercicio de un derecho, como una afectación momentánea en la libertad
que debe estar justificada constitucionalmente bajo la existencia o suposición, y viene otra vez un estándar, suposición razonada, de que se está cometiendo una conducta delictiva. Un segundo nivel dice que va a ser la privación de ese derecho. Una vez que verifiqué que se actualizó esta sospecha razonada, y ahorita con otra tesis vamos a entender el concepto global, me da derecho a actuar en un segundo nivel, que es la detención. Este segundo nivel tiene que ver con la detención de esta persona. Siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos a ver qué es esto de la sospecha razonable. Y nos dice esta tesis que para acreditar la existencia de una sospecha razonable que justifique la práctica de un control preventivo, es decir, que el órgano aprensor, que la policía pueda detenerte, deberá, dice, detalladamente justificar cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero en particular tendrá que razonar en qué versó esta sospecha que la misma tesis le llama justificada, dice, porque actuó de manera sospechosa o evasivamente. Entonces tendrá que decir por qué consideró que la persona estaba evasiva, cuáles fueron las palabras, el modo operandi, o cuál fue la circunstancia que lo llevó a pensar que la persona estaba actuando de manera sospechosa y evasiva. Y con estas dos palabras ahora vamos a encontrar que pues la policía en sus partes informativos, en su IPH, ya de manera casi religiosa, pone quien procedió a la detención de la persona fulana de tal, toda vez que actuó sospechosa y evasivamente, ¿no? Pensando que con esto se podría justificar el estándar que está marcando nuestra corte respecto a la sospecha razonable. Pero el tema es que no solamente tengo que marcar que actuó evasiva y sospechosamente, sino que tengo que motivar cuáles fueron las acciones en concreto que me llevaron a determinar este estándar y por el cual yo me veo posibilitado de actuar y pues sí, como ya lo dije en este primer nivel de contacto, pues parar el tránsito de la persona o bien, en caso de que una vez, y ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de niveles de contacto, una vez que sí hubo una sospecha, que sí resultó motivada, bueno, de la mano será la detención, digamos, acto consecuente de esto será la detención de la persona. Siguiente lámina, por favor. Dice, cuando en el control preventivo de la comisión de una infracción administrativa, es decir, habilita la Corte dos supuestos. Uno, cuando la persona esté cometiendo, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, una infracción administrativa, es decir, se pasó el alto, o siguiente tipo de infracción, no sé, iba en exceso de velocidad, de tal manera que está marcando, está encuadrándose en la hipótesis normativa que está hablando esta tesis, de tal manera que la policía se ve obligada incluso a marcarle el alto. Se pasó el alto, va en exceso de velocidad, lo para. Y ahí vamos a ver que también se actualizan dos supuestos. Una vez que se encuadra en este supuesto, incumple con un reglamento o con una infracción administrativa, entonces ya me da lugar a actuar en una segunda instancia, que vamos a ver cuál es. Y dice, cuando la autoridad busca, que es el segundo supuesto, que el inculpado actuó sospechosa y evasivamente. Nuevamente vamos a este estándar, dice, el juzgador deberá analizar si la apreciación subjetiva de la autoridad se encontró razonablemente justificada a partir de los elementos objetivos de cómo son el contexto, la hora, el lugar. Es decir, sí, detuve
infringí o, digamos, restringí temporalmente un derecho, pero tengo que justificar el porqué. La siguiente lámina, por favor. Y aquí vienen los dos parámetros. Estos controles excluyen básicamente la posibilidad que la autoridad pueda detener a una persona sin causa alguna. Y en segundo momento, para que se actualice esta sospecha razonada, pues bueno, sí se tendrá que justificar y que del mismo informe o IPH se desprenda esta motivación. De tal manera que si no se encuentra, y por supuesto si el agente del Ministerio Público en el momento de estar debatiendo una audiencia de control de la detención no plantea de manera cronológica si cómo se actualizó, digamos, el primer presupuesto, hablando de una infracción administrativa, o bien en donde la autoridad pudo percatarse de la comisión de un hecho delictivo y fue de manera inmediata cesar los efectos del delito. Si esto no se expone de manera clara por el Ministerio Público, o bien en caso inverso, por la defensa, es decir, su señoría, al momento de la detención no se actualizaron un presupuesto como, bueno, una sospecha razonada, jamás la autoridad aprensora manifestó que había pues una conducta evasiva. ¿Y en qué consistió esta? Pues bueno, aquí es el parámetro del debate. El juez tendrá que escuchar claramente lo que está exponiendo el Ministerio Público en esta audiencia de control de la detención, escuchará también a la defensa cómo es que se actualiza o no este presupuesto, de que estamos hablando de la sospecha razonada, los niveles de contacto, cómo se actualizan, y el juez tendrá que resolver con base en ello. Es decir, ¿se justificó o no esta privación momentánea de la persona? O, en caso de lo contrario, pues tendrá que decretar de ilegal la detención. Y esto, evidentemente, tampoco viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto se ha dado, pues bueno, a partir de la práctica de la implementación y lo que llaman la consolidación del sistema de justicia penal, en donde nos ha llevado pues a elevar otros tipos de criterios que finalmente tienen una aplicación práctica y que ahora también forman parte de los presupuestos a cautelar por parte de la autoridad judicial, en donde tendrán que verificar si efectivamente se cumplieron con los niveles de contacto, si existió o no esta sospecha razonada y cómo es que tanto Ministerio Público como la defensa las están debatiendo y acreditando, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí esta tesis, que es la que venía en la lámina anterior, nos hace ya como una definición. Dice: la persona tendrá un comportamiento inusual como conductas evasivas o desafiantes. Esto también tendrá que ser justificado. ¿Cómo acredito una conducta desafiante? ¿En qué consistió el desafío a la autoridad? Es decir, le marcó el alto y no se paró. Se puede acreditar lisa y llanamente como esta conducta desafiante que habilitó a la policía para poder detenerla, o a consideración de la defensa del mero hecho de que la persona haya sido o se le haya marcado el alto y no se haya parado, no puede ser considerado porque pues a lo mejor el vehículo en el que iba la supuesta policía no tenía torretas o no era un vehículo oficial, qué sé yo. Que por eso, como lo dice la tesis, la primera que vimos, tendrá que ser acreditado caso por caso. Y el juez tendrá que evaluar caso por caso pues los argumentos que están planteando las partes y con base en ello poder resolver. Dice, como parte de estos requisitos para poder justificar la detención momentánea de una persona, se también podrá verificar que exista una denuncia o una querella previa a la detención. Es decir, por ejemplo, vas en tu vehículo, verifican con este
con su aparato que tienen para ver las placas del vehículo y se dan cuenta que hay un reporte de robo. Bueno, pues evidentemente a partir de ello y una vez que dio origen este reporte de robo, podrán de manera inmediata proceder a detener a la persona, es decir, de manera justificada. Y como tercer supuesto dice que el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar o que pretende ocultar la realización de un delito. Marcan el alto al vehículo, la persona tiene algún tipo de conducta desafiante, es decir, oiga, ustedes saben que el primer requisito es solicitar el consentimiento de la persona. ¿Podría permitirme una revisión a su vehículo? Si la persona dice que no y además se muestra con una actitud desafiante, nerviosa, es más, prende el vehículo e intenta atropellar a la gente que le marcó el alto, pues por supuesto que está habilitado de acuerdo a esta tesis que nos brinda la Corte Suprema, en donde pues dice, sí, se encuadraron, se dio este checklist en cuanto a los niveles de contacto, entonces el policía sí estaba en condiciones de haber procedido a esta detención y eventual revisión del vehículo. La que sigue, por favor. Y bueno, también la Corte hace una graduación de los niveles de contacto y nos dice tipos de controles. El preventivo en grado menor, dice, es aquel a través del cual los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de una persona, vehículo con la finalidad de solicitar meramente información, realizar una entrevista, únicamente lo habilita a bajar un vídeo, platicar con el conductor del vehículo, dice pedir el nombre, su identidad. Dice, en este control preventivo de grado menor, también los agentes pueden efectuar una revisión ocular del vehículo, es decir, simplemente desde afuera ver en qué condiciones se encuentra el vehículo. Entonces, esto es un control preventivo en grado menor. La que sigue, por favor. Y también hace esta distinción con un control preventivo en grado superior. Y esto dice que estará motivado una vez que el agente, por conductas proporcionadas y razonablemente sospechosas, lo que implica que habilita entonces ahora sí a la policía a realizar control preventivo en un grado superior, en donde ahora sí ya podrá realizar una inspección a la persona. Va a poder solicitar que se baje del vehículo, entonces hacer una revisión corporal de la persona o bien de su vehículo. Una vez que se cumplen estos supuestos de que de manera justificada, dice, actúa de manera evasiva, desafiante, y pues bueno, también tiene la autorización de revisar el vehículo. Y revisar es abrir cajuelas, abrir puertas, bajar a la persona, esta revisión en grado superior. La que sigue, por favor. Bien, allá abajo también está el número de registro de la tesis, por si la quieren apuntar. Dice, en consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo, los agentes de policía advierten la comisión de algún delito flagrante, pues están totalmente habilitados ya no solamente a este primer nivel de contacto, sino que ya pueden desprender al segundo nivel, que es la detención de la persona. ¿Ok? Pues bueno, la que sigue, por favor. Todo esto, sin duda alguna,
va a ser ahora otro de los puntos más importantes en la audiencia de control de la detención. Claro, primer punto ya dijimos, esta audiencia de control de detención va a versar, uno, específicamente sobre presupuestos de flagrancia o caso urgente. Dos, niveles de contacto, es decir, cómo la autoridad de manera legítima y fundadamente y obviamente tendrá que razonar el Ministerio Público cada uno de estos presupuestos de niveles de contacto y tendrá que motivar esta sospecha fundada con elementos fácticos, es decir, no solamente basta de enunciar en audiencia, sí, su señoría, razón por la cual la policía procedió a la detención de la persona. Así, entonces tendré que justificar a través del elemento fáctico que se va a desprender y se tiene que desprender del informe policial homologado. De tal manera, por eso es la importancia de que venga bien realizado, o si soy Ministerio Público, por supuesto que es lo primero que voy a revisar, pero si soy defensa, también será lo primero que voy a revisar. Como, de hecho, literal y textualmente, ya se dan cuenta aquí, las palabras tienen valor y tienen nivel y tienen una finalidad específica. Si voy a sostener que mi detención fue legal con base en estos niveles de contacto, pues tendré que motivar y justificar cuál fue la sospecha razonada. Tendré que justificar cuáles fueron cada una de las actitudes, los comportamientos, las conductas que esta persona desplegó que justificaron la detención del sujeto. Y consecuencias que puede haber en estos, obviamente tanto en el presupuesto de flagrancia, de caso urgente, así como los niveles de contacto que estoy haciendo mención. La consecuencia natural es, primer término, pues que la autoridad decrete de ilegal la detención, que eso sería, digamos, sí, un impacto consecuente, pero quizás no el peor, y ahorita les voy a platicar por qué no sería el peor. Segundo, no solamente es que decrete de ilegal la detención, sino que declare la prueba ilícita, o bien diga y se pronuncie sobre la nulidad de la prueba. Y esto es todavía peor, porque hablando particularmente, si lo quieren ver así, como Ministerio Público, o en un segundo momento como asesor victimal de la víctima, o asesor jurídico de la víctima, el tema de que el juez se pronuncie y diga, pues se decreta de ilegal la detención, y además, toda vez que a consideración de este juzgador se violentaron derechos fundamentales del imputado, así como también se considera que no se actualizó ni se justificó adecuadamente los niveles de contacto, por lo tanto declaro nula la prueba. Esto, de manera implícita, trae como consecuencia el sobreseimiento de la investigación. Y entonces, digamos, lo mejor que nos podría pasar es decir que declare ilegal la detención, porque bueno, digamos que dentro de los males el menor, pero peor es aún cuando dice decreto en este acto nulidad de prueba o prueba ilícita, porque práctica, o sea, lisa y llanamente, lo único que podrá hacer el Ministerio Público es en su momento pues realizar un acuerdo en el que diga pues el no ejercicio de la acción penal con base en la prueba nula, y pues la persona quedará pues impune, porque pues el producto de pues no cumplir con los niveles de contacto, no acreditar adecuadamente la flagrancia, pues será por supuesto la libertad de esa persona. Y bueno, el último de los presupuestos tiene que ver con el sobreseimiento. Hay jueces que en la misma audiencia de control de la detención se pronuncian y dice, dado que pues se considera que es prueba nula o ilícita, se decreta en este acto el sobreseimiento total de la causa. Y es más, todavía ya ni siquiera el Ministerio Público tendrá que dictar ese acuerdo, sino que ya el juez de manera automática está dando pues por muerto el asunto a través de este pronunciamiento o esta resolución de sobreseimiento total
de la causa. Y entonces aquí vamos a ver que los niveles, y ahora sí pasando al tema de las habilidades y técnicas de litigio para esta primera audiencia que es de control de la detención, pues cada vez se van incrementando y van solicitando mayor pues técnica, mayor experiencia, mayor expertise sobre estos temas. Y en principio vamos a ver que para cualquier audiencia, no solamente para la audiencia de control de detención, tenemos que armar de manera inmediata y conforme vas teniendo conocimiento de los elementos fácticos, es decir, de los hechos, vas construyendo tu teoría del caso. Pero por supuesto que va a ser, y una de las principales técnicas que siempre refiero, debemos de tener presente, es construir la acreditación de la norma al hecho en particular. Y esto no es otra cosa que construir, digamos, la acreditación de los elementos de una teoría del caso para un caso como la acreditación, por ejemplo, de los presupuestos de flagrancia. ¿En dónde? El artículo 146, por ejemplo, si vamos a acreditar un señalamiento, dice que la persona sea señalada por la víctima, testigo presencial del hecho o quien haya participado con él en la comisión del delito. Pues bueno, la técnica es, uno, ¿quién es la víctima? Es decir, voy a adecuar este elemento normativo del 146 en su fracción primera o segunda o de acuerdo al caso en particular con el elemento fáctico, es decir, cómo literalmente se desprende, pero así textual del IPH o de la entrevista de la víctima, ese elemento fáctico. Por lo tanto, cuando la víctima dice que al ir transitando entre Avenida Jardín y Circuito Interior, justo en ese momento siente como una persona la amaga por el cuello con un cuchillo y le dice, dame tu bolsa, ¿no? Situación que fue percibida por su pareja o su esposo de nombre fulano de tal. Entonces, en esta narrativa fáctica que yo estoy dando, estoy actualizando un elemento normativo que me está exigiendo el artículo 146 que haya sido señalado por la víctima. De tal manera que, obviamente, ya cumplo con el primer requisito que es la narrativa fáctica. Segundo, que este relato fáctico se encuentre previsto en un artículo, es decir, en un presupuesto normativo. Y tercero, y más importante, porque puedo tener elementos fácticos, puedo tener una norma que así lo acredite, pero si no tengo datos de prueba, que es el estándar que se pone en la audiencia de control de la detención o en la audiencia inicial, pues no tengo nada, pues tendré solamente hechos con características delictivas, pero no voy a tener, digamos, todos los elementos necesarios para la acreditación de este presupuesto que es flagrancia. Por lo tanto, entonces también deberé tener datos de prueba. Y estos datos de prueba, pues obviamente se sustraen de la misma carpeta de investigación cuando el Ministerio Público entrevista a la víctima, entrevista al testigo presencial del hecho, que en este caso era su pareja, y también de la misma entrevista del agente aprensor, va a poder actualizar en su totalidad el señalamiento. ¿Ok? Y partiendo entonces de este esquema de litigio, entonces vamos a hablar 1. Hechos fácticos. 2. Actualizar siempre un presupuesto normativo. 3. Es decir, una fundamentación jurídica. Y punto número 4, siempre vamos a hablar de datos de prueba. O dependiendo la audiencia que estemos hablando, que en este caso es la audiencia inicial, datos probatorios, pero en la audiencia intermedia hablaremos de medios de prueba y en la audiencia de juicio de prueba. Ahora bien, en estos 3 elementos siempre voy a partir por mencionar o formular una petición. En la audiencia de control de detención voy a decirle, su señoría, en este acto solicito
se decrete de legal la detención. Es decir, mi petición y mi formulación que estoy realizando frente al órgano jurisdiccional es que se decrete de legal la detención del señor fulano de tal. Si soy defensa, una vez que concluya el Ministerio Público, me corran traslado, ¿qué voy a decir? Bueno, pues mi planteamiento será: su señoría, en este acto esta defensa solicita se decrete de ilegal la detención. Entonces, como en esta estructura del debate partimos haciendo resumen: 1, de una petición; 2, obviamente, de un presupuesto fáctico, de un presupuesto normativo, de base probatoria; y 3, concluyo reiterando mi petición. Su señoría, en consecuencia, esta defensa solicita que se decrete de ilegal la detención. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la estructura de debate en cualquier audiencia, particularmente en la audiencia de control de detención, anteponiendo el supuesto normativo del artículo 146 y todo lo que señala evidentemente el artículo de la audiencia de control de la detención. Ahora, pasamos, porque esto se requiere de internet para poder ver el video. Era justamente el video que les platicaba de este coronel del ejército, que pues fueron dejados en libertad los imputados, toda vez que el juez consideró, 1, que se habían violentado derechos fundamentales porque no los habían puesto de manera inmediata y que los habían torturado aún, y cuando pues evidentemente sí se podía acreditar el presupuesto de flagrancia y demás, pero son cuestiones alternas y más allá de lo señalado en la norma, en el artículo 146, es decir, caso urgente y flagrancia, pero que también se van añadiendo a este nuevo litigio. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando el juez decreta de ilegal la detención? Es decir, ya llevamos la audiencia de control de la detención y al final el juez dice: agente del Ministerio Público, pues en este acto no se decreta de legal la detención por considerar que cualquiera de los supuestos que ya vimos. Pues bueno, 1, se tiene que ordenar de manera inmediata la libertad del imputado. 2, la investigación, digamos, se retrotrae, el Ministerio Público parte pues realizar o seguir realizando actos de investigación hasta cubrir este estándar que ya vamos a ver que señala el artículo 19 constitucional, que tenga mayores elementos o datos de prueba para formular ahora directamente la imputación. La que sigue, por favor. Y más allá de las cuestiones que pueda incurrir el agente aprensor. Normalmente esto ya se da frente al órgano jurisdiccional, pero el primero que debe de cautelar estos derechos y estas garantías del imputado será el Ministerio Público, de tal manera que incluso, a lo mejor yo ni siquiera judicializo la detención y derechamente me voy y le puedo dar vista al policía por considerar que violentó derechos fundamentales del imputado. Bueno, esto es por lo que hace a la audiencia de control de la detención. Ya vimos que cuando se habla de un señalamiento, entonces no es cualquier señalamiento, sino tendrá que cumplir con ciertos requisitos para que éste pueda trascender. Ahora, siguiente audiencia dentro de esta audiencia inicial, vamos a ver qué es la formulación de la imputación. ¿Y qué es formular imputación? Es lisa y llanamente el momento a través del cual el agente del Ministerio Público le hace saber al imputado que se está abriendo una investigación en su contra. Pero bueno, esto, dicho de otra manera, es un acto procesal a través del cual el Ministerio Público le informa al imputado que pretende privarle de algún derecho, y ya vamos a ver particularmente de cuál, y esto es ante la presencia del juez. Y es aquí donde formalmente vamos a ver que se acciona o se ejercita la acción penal. Es decir, cuando la parte acusadora formaliza la investigación ante el órgano jurisdiccional
es ahí donde formalmente se inicia con la, digamos, acción penal. Seguimos. La siguiente lámina, por favor. La que sigue. Bueno, esto de conformidad al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y fíjense que en la formulación de imputación no hay debate. Lo único que va a haber son precisiones, aclaraciones. ¿Por qué? Porque la acción penal, el Ministerio Público es un órgano autónomo en donde pues ya considero que tengo elementos suficientes para continuar con mi persecución penal y que quiero afectar los derechos del imputado a través de, pues a lo mejor una orden, en este caso, pues previa de aprehensión, ya estoy, o a través de citación, hago comparecer al imputado y frente al órgano jurisdiccional le hago saber cuáles son los hechos y los datos de prueba que tengo para esta investigación. Por lo tanto, lo único que puede hacer la defensa es solicitar precisiones. Es decir, a ver, agente del Ministerio Público, no me queda claro el grado de participación. Ah, bueno, estamos hablando de por autor material. O bien, aquí también ya entran temas estratégicos. No me queda claro el modo de comisión. Ah, bueno, se trata de un delito doloso o culposo. No, a ver, cuando la defensa solicita se aclare por parte del Ministerio Público el modo de comisión, lo que aspira o debe de aspirar la defensa es que el Ministerio Público le diga cuál fue la conducta desplegada, o sea, más allá de que si fue doloso o culposo, cuál fue la conducta desplegada que realizó el imputado para actualizar presupuesto de delito doloso o culposo, es decir, que el señor Juan Pérez con su mano derecha detonó un arma de fuego a quemarropa a la persona de fulano de tal. ¿Me explico? Entonces, a ver, aquí vamos a ver que tenemos un punto a favor y un punto en contra. El punto en contra es que probablemente le estaría, como dicen, perfeccionando o saneando el error técnico del Ministerio Público. Pero, si lo vemos desde la perspectiva de la defensa, en muchos casos, y por eso les digo, es evaluable caso a caso y de manera estratégica, el hecho de que si aquí yo fijo bien el hecho, o sea, le solicito al Ministerio Público especifique la conducta desplegada, lo estoy haciendo de manera preventiva, mejor dicho, a fin de evitar que para una audiencia, en una audiencia intermedia o en la presentación del escrito de acusación, obviamente no me va a variar el hecho, pero sí puede variar las agravantes que le va a dar a la calificativa jurídica de ese hecho. ¿Me explico? Es decir, a lo mejor ya no era un robo simple, pero para el efecto de la audiencia intermedia me lo puede variar a un robo calificado por estas agravantes que puede ir si no fijo bien la conducta o que se está desplegando por parte del sujeto activo. Bien. El que sigue, por favor. Ahora bien, entonces ya dijimos, en esta formulación de imputación no hay debate, solamente hay precisiones. Ahora, una vez que se formula imputación, el imputado tiene derecho a contestar el cargo. Y aquí básicamente estamos hablando de que se le puede tomar, o más bien, digamos, el término jurídico correcto es que tiene derecho, y así quererlo, es de rendir su declaración. Esta declaración la puede rendir de dos formas. La primera, de manera libre y espontánea, que es la menos aconsejada, hablando particularmente de la defensa, a menos que tengas un imputado, que muchas veces sí lo puedes tener, con todas las habilidades y conocimientos para ir narrando cronológicamente y sin caer en contradicción su declaración, o bien la segunda manera es a preguntas de su defensa, que es, digamos, lo más aconsejable. Entonces, el imputado tiene derecho a quedarse sentado al lado de su defensor o bien pasar al estrado y ahí se le van a formular las preguntas por parte de su defensor. O bien podrá en su caso reservarse
este derecho y no prestar declaración alguna, y esto lo podrá hacer en cualquier etapa del procedimiento. ¿De qué depende? De la estrategia que esté siguiendo su defensa. Ahora, pues la verdad, recuerden que estamos apenas en las 72 horas después de cometido el hecho delictivo. Lo más aconsejable en todo caso es, como defensa, si tienes pruebas suficientes que puedan eximir a tu representado del hecho que se le está atribuyendo, entonces sí lo pongo a declarar. Es más, no solamente lo pongo a declarar, solicito la duplicidad o la prórroga del plazo constitucional y oferto medios de prueba y los desahogo. Aquí la idea es eximirlo total, pero si no tengo, la verdad, lo único que estoy haciendo es prolongar y seguramente, dependiendo del tipo de delito, es que mi representado se vaya a prisión preventiva hasta en tanto se resuelva su situación jurídica. Bueno, entonces la declaración del imputado. La que sigue, por favor. Bueno, ya el código en su artículo 312 nos dice de qué manera se puede llevar a cabo, y digamos que el mismo imputado es quien dice y solicita que va a solicitar la duplicidad del término constitucional. Y me voy a ir adelantando porque, a ver, señores, aquí queda claro que en este nuevo sistema la defensa también puede investigar. La defensa, si tengo a mi representado y me dice, oye, ¿sabes qué? Honestamente, yo no participé en la comisión del hecho delictivo, hay testigos o suscitó en tal ubicación, la defensa puede ir, constituirse al lugar del hecho y verificar si hay otros testigos, no solamente de los que el Ministerio Público pueda aportar, sino yo también tratar de, pues, ubicar a nuevos testigos. Esto en México no se hace. Desconozco, bueno, realmente es muy pocas las defensas que yo he visto que aporten testigos, pero realmente testigos pues auténticos, no de que, bueno, el primo, no, o sea, testigos que estuvieron en el lugar del hecho y que tienen otra versión alterna de los mismos, ¿no? Pues bueno, en países de avanzada como Chile, Colombia, la defensa, es más, ya no digan la defensa particular, la defensa privada tiene un departamento de investigadores que se constituyen al lugar del hecho, ubican, entrevistan y aportan prueba diversa a la aportada por el Ministerio Público. Y aquí también tiene mucho que ver, y el código también nos da la posibilidad, la lámina que sigue, por favor, de ahorita concluyo con este tema. 1. La defensa va a poder realizar entrevistas con otros testigos. Ya vamos a ver que hay, ahorita más adelante, un artículo expreso que dice que en caso de que la defensa requiera entrevistarse con los testigos del Ministerio Público y que estos se nieguen a recibirlo, podrá solicitarle al juez de control tener una entrevista con ellos. Primer acto de investigación. También tenemos otro artículo que es el 129 y el 216 que nos dice que la defensa podrá solicitarle al Ministerio Público realice a su favor ciertos actos de investigación, cosa que tampoco en este plazo o en este término de la duplicidad tampoco pasa. Realmente las pruebas que ofertan y a veces no tienen nada que ver digamos, con la esencia de la litis, cartas de buena conducta, porque todavía no termina de entender la defensa cuáles son sus alcances en esta audiencia de duplicidad del término constitucional. Pero también, algo importante, ¿qué pasa cuando voy y recabo una entrevista? ¿De qué manera, si la voy a aportar para efecto de esta audiencia de duplicidad del término constitucional, cómo la tengo que asentar? ¿Bajo qué principios para que sea, digamos, valorada, pueda tener los alcances de valoración de este juez de control? Pues ya vamos a ver que sí se tienen que cumplir con ciertas formalidades. El hecho de que yo como defensa esté aportando prueba, pues sí tendré que decir, por lo menos hacerle saber los derechos esenciales que tiene el testigo que va a fungir a mi favor, y la tengo que asentar por escrito.
para que antes de dar inicio a la audiencia de vinculación, en este caso de la prórroga constitucional, se la dé al Ministerio Público y pueda hacer valer su derecho a contradecir y refutar la prueba. ¿Qué pasa si llega la defensa y dice, sí, señoría, traigo a 3 personas que van a declarar? Pues por supuesto me va a correr traslado con el Ministerio Público, que tiene que ser el Ministerio Público. Su señoría, me opongo al desahogo de la prueba, toda vez que hasta el momento la defensa no me ha dado sobre qué va a versar su declaración, no me ha dado antecedente alguno sobre qué va a versar el dicho de la defensa. Por lo tanto, evidentemente, pues el juez va a decir, a ver, señor defensor, dele, trae por escrito sus entrevistas. Y me ha tocado casos que dicen, no, su señoría, pues es que no sabía que se tenía que hacer por escrito. Pues bueno, le han dado hasta 20, 30 minutos o lo que se estime pertinente para que vaya, entreviste a sus testigos y de manera, aunque sea a mano, pero le corra traslado al Ministerio Público. Entonces todo esto está como muy olvidado. Seguimos funcionando, hablando particularmente de la defensa, seguimos funcionando con el esquema tradicional, en donde ofertaba pruebas para ver si alguna de ellas podía crear mella en el ánimo del juzgador, en este caso en el ánimo del juez de control, y pudiera decretar de ilegal la detención, o en este momento también solicitar en la audiencia de prórroga la ilicitud de la prueba, la nulidad, o específicamente pues que el hecho no se da como lo refiere el Ministerio Público. Y esto ya no es así. Ya no es así porque si vamos a presentar pruebas, dice el código que esta audiencia de vinculación a proceso, y si va a haber desahogo de pruebas, se va a tener que llevar a cabo con las mismas reglas que el juicio oral. De tal manera que, digamos, dependiendo donde ustedes estén litigando, pero hay entidades federativas que pues el juez te pide alegatos de apertura al Ministerio Público, alegatos de apertura a defensa, pues tienes que presentar tus alegatos de apertura, también tendrás que presentar a tus testigos, formularles un interrogatorio, un contrainterrogatorio y finalmente incorporar, si es que vas a incorporar algún tipo de prueba material, y concluir con tus alegatos de clausura. Y todo esto se puede dar en esta audiencia de prórroga, y que finalmente de ahí depende si el juez vincula o no a proceso. Pero honestamente, en la experiencia que yo he tenido, tanto como defensa como Ministerio Público, realmente no se hace. Y llegas a la audiencia de prórroga que fue solicitada por la defensa, evidentemente, y pues no hay desahogo de prueba, lo único que hay son cartas referenciales que ya vamos a ver que de acuerdo a las reglas de incorporación de prueba pues no se deberían de aceptar. Sin embargo, hay jueces que sí las aceptan, y no solamente las aceptan, las valoran. Dice, es dato de prueba. Es decir, no tiene que venir el testigo a decir lo que dice que escribió en la carta, sino lo voy a aceptar como un dato de prueba únicamente. Pero un dato de prueba que eventualmente sí va a ser valorado por el juez y se va a pronunciar respecto a ese dato de prueba, lo cual evidentemente rompe con las reglas del sistema. Pero bueno, eso ya es otro tema, y que finalmente pues sí repercute en la pretensión de cada una de las partes, ya sea Ministerio Público o defensa. Y finalmente, bueno, ni tanto, porque ¿cómo vamos en tiempo? Vamos a hablar de, si nos adelantamos por favor hasta medidas cautelares. Sí, hasta medida cautelar. Bueno, ya vamos a hablar que también uno de los debates importantes para esta audiencia inicial es precisamente la imposición de una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Pues bueno, es una medida restrictiva de los derechos del imputado. Pueden ser reales o personales. Las personales son las que van directamente hacia la persona del imputado, y las reales hacia su patrimonio. Y vamos a ver que el Código Nacional nos enmarca, la que sigue por favor, en el artículo
Bueno, nos enmarca una serie, la que sigue, por favor, la que sigue, nos vamos a ir hasta el catálogo de ahí está. Bueno, el artículo 167, fíjense, nos da un catálogo de delitos a través del cual se va a imponer una medida cautelar, digamos la más lesiva que contempla el Código Nacional, que es precisamente la prisión preventiva. Y, pues bueno, evidentemente con la reforma que hubo el 19 de febrero del año en curso, al artículo 19 constitucional, este artículo tendrá que ser modificado, porque se va a ampliar un catálogo de delitos que van a meritar prisión preventiva oficiosa. Y aquí voy a hacer pauta. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que en la práctica la prisión preventiva se puede imponer de manera oficiosa, tal como lo señala el artículo 19 constitucional y el 167 en este catálogo de delitos, o bien una prisión preventiva justificada. Es decir, no amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, que de manera obligatoria el juez tiene que imponer, pero sí a través de, una vez escuchado al Ministerio Público y su solicitud y su justificación del por qué solo la prisión preventiva en esta última ratio es la que amerita, en el caso en particular, se le imponga el imputado. En la que sigue, por favor. Y esta reforma al 19 constitucional nos dice que se amplía para los delitos, dice uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburo, abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la ley de armas de fuego y explosivos. Y fíjense que aquí vamos a ver varias cuestiones importantes. Sí se amplió este catálogo de delitos graves que llevan implícita una medida cautelar, que es la prisión preventiva. Sin embargo, ya vamos a ver que, hablando particularmente en la postura del Ministerio Público, en verdad creo que para ciertos delitos sí considero que fue atinado, porque en la práctica lo que estaba sucediendo es que muchas personas quedaban en libertad. Dice, bueno, portación de arma de fuego, pues sí, no traía aparejada prisión preventiva, y de repente te encontrabas con personas que no es que trajeran una 22, sino traían una AK, cuernos de chivo, y tenían que salir en libertad, ¿no? Yo sé que ese es un tema que se presta a mucho debate. Podrán decir, bueno, pues como mucha gente refiere, ha sido un retroceso al sistema de corte acusatorio, porque la gravedad del delito se tiene que acreditar caso a caso. En los países de avanzada eso es lo que sucede. El Ministerio Público, cuando habla de delito, acredita su gravedad causa por causa, y no tiene tasación de delito como sí lo tenemos nosotros en nuestra Constitución, en nuestro artículo 19 constitucional. Pero bueno, me parece que esta transición del sistema de justicia de corte acusatorio al que teníamos antes de corte mixto contemporáneo, pues yo creo que nos lleva a una preparación a todos, y hasta el momento, y después de ya casi 10 años, más de 10 años, no hemos podido todavía comprender lo que es la reforma y tampoco tener los conocimientos y aptitudes para afrontarla. Entonces, pues hasta en tanto no se logre esto, pues yo me pronuncio a favor de algunos delitos que sí traigan aparejada prisión preventiva, y yo sé que esto pues va en contra de muchos que están en contra de esto, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Era, como les comentaba, está la prisión preventiva oficiosa, que es el juzgador de manera directa la impone, sin necesidad
de entrar a debate, la justificada, que ahí sí también Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva, se abrirá debate con el oponente y el juez verá si resuelve a favor o no de la imposición de esta medida cautelar, pero también es interesante ver que el código nos marca una excepción a la prisión preventiva oficiosa. Y es justamente cuando dice que el Ministerio Público solicita otra medida cautelar, aun y cuando trae aparejada la prisión preventiva oficiosa. Y esto dice el código que tendrá que ser previa autorización de su superior jerárquico o quien esté facultado para ello. La que sigue. Y esto, fíjense que aquí es muy claro, todavía en el estado de Aguascalientes, el graffiti es delito grave y trae aparejado prisión preventiva oficiosa, de tal manera que, pues bueno, sabemos que por aquello del principio de proporcionalidad del hecho con la medida cautelar a imponer, pues es desproporcional, y ahí en estos casos esta regla de excepción que estamos viendo, pues el Ministerio Público puede solicitar y puede optar por cualquier otra medida cautelar menos, obviamente, prisión preventiva. Y ahora sí entramos a el principal debate o de los principales debates que se da en esta audiencia inicial, que es en la imposición de la medida cautelar, la acreditación de los presupuestos de necesidad de cautela. Y aquí vemos que entra la misma regla que platicábamos hace rato. Cuando el Ministerio Público dice, su señoría, solicito se imponga la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, toda vez que, y digamos, no trae aparejada prisión, no está dentro del catálogo de delito grave, toda vez que el imputado es chofer de trailers o trabaja en, no sé, en un circo, lo cual hace altamente posible que se sustraiga de la acción de la justicia toda vez que no tiene arraigo en la comunidad. Y ahí vemos el primer presupuesto, peligro de sustracción de la justicia, que lo encontramos en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que será la base del debate que se dé para la imposición de esa medida cautelar y para cualquier otra. Y cuando vemos el 168 nos maneja varios incisos, y aquí el debate versará sobre la acreditación de cada uno de ellos. Vemos también el 169 que nos dice que existe un peligro de que para la investigación, dice de obstaculización para la investigación. Vemos el artículo 170 que nos dice que exista un peligro para la víctima. Pero todo ello, vamos de nueva cuenta a la fórmula. Está el hecho fáctico, que acredita un presupuesto de necesidad de cautela y que tendrá que ser demostrado y justificado por el asesor jurídico o bien por el Ministerio Público. Ustedes se recordarán el artículo 20 constitucional en su apartado C, que dice que la víctima per se, es decir, sobre quien recae la comisión del hecho delictivo, también puede solicitar la imposición de medidas cautelares. Segundo presupuesto, el ofendido. Tercer presupuesto, el Ministerio Público, y el representante de la víctima, en este caso el asesor jurídico, también podrá solicitar la imposición de una medida cautelar. Pero todos ellos, en su caso, lo podrían hacer bajo la tutela del Ministerio Público o representación de este último, y quien tendrá que justificar estos presupuestos de necesidad de cautela. Si el Ministerio Público va a invocar que existe peligro de sustracción, peligro para la investigación o peligro para la víctima, tendrá que dar el presupuesto específico del hecho que actualice la necesidad de cautela. Y de ahí se abre el debate. La defensa dirá, su señoría, el Ministerio Público dice que existe peligro de sustracción toda vez que el imputado no tiene arraigo social. ¿De qué manera lo está acreditando? Lo único que hace es decir que no tiene arraigo porque no tiene un domicilio fijo. Sin embargo, su señoría, en este acto, ya vamos a ver que se puede generar prueba, no solamente dato de prueba, ni medio de prueba, se puede generar prueba para la acreditación de la imposición de una medida cautelar. Entonces, la defensa puede decir, en este acto, su señoría, presento
una documental pública, una documental privada consistente en la boleta de calificaciones de sus hijos, con lo que se acredita que desde el año de 1900 no, desde el año 2016 están estudiando la escuela primaria hasta este año, que continúan en la misma escuela estudiando el nivel básico, con lo cual su señoría se acredita un arraigo social de la familia del imputado. El imputado, su señoría, también cuenta con este contrato laboral a través de una documental privada, ¿no?, de la empresa tal, donde dice que también lleva 10 años laborando para esa empresa. También pueden traer incluso al mismo director de la empresa que diga que efectivamente el imputado trabaja en esa empresa y que pues es una persona que hasta el momento ha sido confiable y honorable en la prestación de sus servicios. En fin, a lo que voy es que la medida cautelar será debatida, podrá generarse dato de prueba, medio de prueba y prueba para su acreditación, y finalmente el juez pues se va a pronunciar sobre la medida cautelar imponer. Por cuestión de tiempo obvié los principios que rigen la imposición de medidas cautelares, pero nada más les voy a mencionar de manera enunciativa, porque también uno de los presupuestos del debate para la imposición de medida cautelar es la acreditación de los principios que rigen la medida cautelar, como principio de excepcionalidad, de proporcionalidad, como el de oficiosidad, como el de idoneidad, ¿no?, en donde la propia Constitución nos dice que será la medida, en el caso de la prisión preventiva, la medida cautelar excepcional a imponerse, la prisión preventiva. En consecuencia, la que sigue, por favor. Vamos a ver que el artículo 155 nos da un catálogo de 14 medidas cautelares alternas a la prisión preventiva. Bueno, en realidad serían 13, porque la 14 es la medida cautelar consistente en la prisión preventiva. Por lo tanto, yo voy a poder ofertar, si yo como Ministerio Público solicito medida cautelar consistente en prisión preventiva, obviamente la defensa, ¿qué tendrá que hacer? Pues decir que no, con base en el principio de excepcionalidad, de la última ratio, y ofertar, pero siempre darle la posibilidad al juez de ofertar otras medidas cautelares que sí garanticen la comparecencia del imputado a juicio. De tal forma que puedo presentar, no sé, una garantía, puedo presentar la exhibición de la presentación periódica, por ejemplo, o que vaya a cumplir con trabajo a favor de la comunidad, o que deje de asistir a ciertos lugares, o cualquier otra que por su misma naturaleza sea compatible con el resto de las medidas cautelares. Y por último, obviamente se va a abrir a debate, Ministerio Público, defensa, el juez escuchará y verá quién sí acredita o cómo la defensa si logra desvirtuar o no la necesidad de cautela. En este caso dirán, bueno, en caso contrario, si el Ministerio Público logró desvirtuar, ¿no?, el principio de presunción de inocencia que enviste hasta este momento y hasta esta etapa, que es la audiencia inicial, al imputado para imponerle una medida cautelar tan lesiva como lo es la prisión preventiva. En su caso, el juez se pronunciará. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Quién va a marcar el orden del debate en la audiencia inicial? Bueno, en primer término, ya vamos a ver que pues viene la audiencia de control de detención, formulación de imputación, viene la solicitud de vinculación, y ahí es justo cuando el el imputado va a decidir si amplía o no el plazo de término constitucional. Si lo amplía, entonces primero entramos al debate de lo que es la imposición de medida cautelar, pero si no y si renuncia, entonces primero sería el debate de la vinculación a proceso y en segundo momento de la imposición de medidas cautelares. Bien, y ya por último vamos a hablar
del plazo de cierre de la investigación, que es el último debate que se da en esta audiencia inicial. Entonces le voy a pedir que si pasamos las láminas hasta el plazo de cierre de la investigación, y que básicamente la que sigue, vamos a ver que la ley, el Código Nacional nos dice, a ver, para todos aquellos delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, se deberá imponer la máxima de 2 meses hasta 6 meses de plazo de cierre de investigación. Y si excede de 2 años de prisión, se le va a poder imponer hasta 6 meses. Ahora, ¿en qué va a versar este debate para solicitar el plazo de la investigación? Pues básicamente, el debate versará si se trata de un delito flagrante, pues normalmente el Ministerio Público ya tiene a la mano todos los datos de prueba que piensa aportar para efecto de una segunda etapa, como sería la etapa intermedia. Por lo tanto, si solicita los 6 meses, pues estaremos ante un exceso en este plazo de cierre y el juez podría abrir a debate y determinar un plazo menor. Segundo, la complejidad de los actos de investigación que le hagan falta tanto al Ministerio Público como a la defensa. No solamente el plazo de cierre podría solicitar el máximo el Ministerio Público, sino también la defensa. No sé si a mi representado se le está acusando de un delito de secuestro y yo voy a ofertar una pericial en fonología, que es una de las especialidades como más caras y más difíciles de encontrar, probablemente solicitaría yo un plazo de 5 meses, ¿no? Y bueno, pues también tendrá que abrirlo a debate y decretar lo que siempre hace de manera salomónica. Y por último, también hablar que este plazo, digamos el máximo son 6 meses. El juez en un inicio puede decretar simplemente 2 meses. Tenemos 4 todavía de margen, de tal manera que si llegaron estos 2 meses y yo no he concluido con mi investigación, o yo como defensa todavía tengo pendientes por realizar actos de investigación, puedo nuevamente solicitar otra audiencia a fin de solicitar la ampliación o la prórroga de este plazo de investigación a efecto de que se me proporcionen o solicitar en estos 4 meses 2 más, 1 más o lo que me haga falta para concluir mi investigación. Y aquí es donde termina la audiencia inicial, con el plazo de cierre de la investigación. Si se dan cuenta, dentro de esta audiencia estamos ante 4 audiencias, mini audiencias que se suscitan dentro de la audiencia inicial, y cada una tiene una lógica, cada una tiene un foco de debate, cada una tiene una estructura, cada una tiene una petición en concreto, y ya vamos a ver que la técnica para desahogar cada una de ellas va variando dependiendo, como ya lo dije en un inicio, nuestra teoría del caso. Bien, pues por mi parte quiero darles también oportunidad de plantear sus preguntas si es que hay alguna al respecto, y sería todo, y como siempre agradeciendo nuevamente su presencia. Muchas gracias.